Hola, soy Paula del equipo técnico de Cementec y en este vídeo os voy a mostrar cómo aplicar nuestro microcemento sobre una superficie tipo pladur, sin la necesidad de hacer apenas obra ni de generar polvo o escombro. Ya verás lo fácil que puede ser cambiar por completo el aspecto de tu casa. El microcemento Cementec es multisuperficie, lo que quiere decir es que se puede usar en todo tipo de soportes, como por ejemplo baldosas, plaquetas, yeso, cemento o incluso sobre madera. La única condición general es que debe ser un soporte completamente estable. Estos son los materiales que vas a necesitar para preparar la superficie. Consolidador. Tras la preparación del soporte aplicaremos nuestros productos Cementec. Estos son los que vamos a utilizar. Malla de fibra, microcemento base, microcemento water resistant, primer, Finish Forte o Finish Forte Plus. Las herramientas que vas a necesitar tanto para la preparación como para la aplicación son las siguientes: cubeta, rodillos de microfibra de 22 centímetros, brocha, llana de 24 por 10 centímetros, llana grande de 50 por 13 centímetros, jarra de medición, espátula de 6 a 10 centímetros, cúter, lijadora orbital, hojas de lija de 40 y de 80, aspiradora, recogedor y escoba, mezcladora o bien taladro con varilla mezcladora. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales: cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar: mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. Antes de empezar tendrás que proteger las zonas colindantes mediante plásticos y cinta de carrocero. Este soporte deberá estar preparado como si fueses a pintar en él, es decir, enmasillado, encintado y lijado. Para ello, lija el soporte previamente mediante una lija de grano de 80 y una espátula para las zonas colindantes. Puedes utilizar una lija orbital para las zonas centrales. Este proceso sirve para eliminar las imperfecciones y dejar la superficie lo más plana y nivelada posible. Una vez preparado el soporte, utiliza una cubeta limpia y amplia para diluir el consolidador en un 30% de agua, es decir, para 1 litro de consolidador añade 300 mililitros de agua. Este producto limpia, consolida y da firmeza al soporte, además de mejorar la adherencia de las capas posteriores. Tiene un rendimiento de 20 metros cuadrados por litro. Mezcla con una brocha o batidora de bajas revoluciones y espera 2 o 3 minutos a que desaparezcan las burbujas. Una vez realizada la mezcla, utiliza un rodillo de microfibra de pelo corto para aplicarla sobre la superficie. Para los lugares de difícil acceso, utiliza una brocha. Escurre los útiles con la ayuda de la cubeta para evitar aplicar un exceso de producto con el fin de cubrir perfectamente toda la superficie sin dejarnos ninguna mentira. El tiempo de secado será entre unas 3 o 4 horas. En este vídeo te vamos a enseñar cómo realizar la aplicación de nuestro sistema Water Resistant, es decir, 2 capas de Cementec base y 2 capas de Cementec Water Resistant. El Water Resistant se trata de un producto con tecnología hidrófuga, lo que quiere decir que el producto por sí mismo es resistente al agua. En la primera capa de base utiliza malla de fibra de vidrio para reforzar el sistema completo y de esta forma asegurar que la instalación sea fiable, resistente y duradera. Primero corta la malla conforme a la superficie que vayas a revestir. Se sirve en formato rollo de 50 metros de largo por 1 metro de ancho. El gramaje de la malla tiene que ser de 145 gramos por metro cuadrado. Antes de aplicar el producto base debes batirlo con una batidora. Si no tienes, puedes utilizar un taladro con varilla mezcladora. El rendimiento de la base es de 1 kilogramo por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos 2 capas, utilizaremos 2 kilogramos de base por metro cuadrado. Si vas a aplicar en paredes, sujeta por la parte de arriba la malla con cinta de carrocero para evitar que se descuelgue y comienza a aplicar la base. Comienza a aplicar la base con la ayuda de una llana metálica. Cuanto más grande sea la llana, menos tiempo tardarás en cubrir la superficie. Con cuidado de no crear una capa gruesa, utiliza una inclinación de 45 grados y ve expandiendo el producto por la superficie. Es importante aplicar el producto con confianza, repartiéndolo bien por toda la superficie, evitando aplicar demasiada presión. Puede que al principio te resulte complicado, pero al cabo de unos minutos notarás cómo vas mejorando.
En paredes, una vez la malla esté bien fijada, retira la cinta de carrocero para cubrir esa parte con la base y que toda la superficie quede perfectamente revestida. Una vez esté casi seca la primera capa de la base, comienza con el raspado, utilizando una llana de grandes dimensiones para eliminar las rebabas. El estado en que se encuentre la base donde se va a aplicar el microcemento Cementec es esencial para un buen acabado. Hay que disponer de una superficie lisa y plana para aplicar las capas de Water Resistant. La situación en la que se encuentre la base donde se va a aplicar el microcemento es esencial en una buena aplicación. Una vez seca y raspada la primera capa de base, aplica la segunda del mismo modo que la primera, con llana grande metálica, evitando dejar rebabas para reducir el lijado posterior. Una vez terminada la aplicación, limpia las herramientas con agua para su uso posterior y espera hasta el día siguiente para que el secado sea el correcto. Una vez transcurrido el tiempo de secado, lija a máquina esta capa con una hoja de 40. Para evitar el polvo, puedes adaptar una aspiradora industrial a la lijadora. Utiliza una lija de 40 para lijar a mano las esquinas y las zonas de difícil acceso. Tras el lijado, barre y limpia la superficie para eliminar el polvo. El rendimiento del microcemento Water Resistant es de 0,6 kg por metro cuadrado y capa. Como aplicaremos 2 capas, utilizaremos 1,2 kg por metro cuadrado, aproximadamente. El primer paso será batir el microcemento Water Resistant. Estas capas son el acabado final, por lo tanto, hay que trabajarlas perfectamente con la superficie limpia, plana y nivelada. Utilizando llana metálica de canto redondeado de 24 por 10 centímetros y una espátula, comienza a aplicar el material sobre toda la superficie cubriéndola completamente. Una vez terminada la aplicación, limpia las herramientas con agua para su uso posterior. Tras el secado de unas 4 a 6 horas, realiza un lijado a máquina con la hoja de lija de 80. Con cuidado, ya que un exceso de lijado puede eliminar la capa que acabas de aplicar. Para dejar un acabado perfecto, sustituye nuevamente la cinta de carrocero por una nueva. Tras el lijado, aplica la segunda capa del microcemento Water Resistant, siguiendo las mismas pautas que la aplicación anterior. Tras un tiempo mínimo de secado de 24 horas, realiza el lijado mecánico con hojas de lija de 80. Realiza el lijado sin dejar excedente de material o imperfecciones, siendo muy sutil. Esta es la capa final, donde se apreciará el acabado del microcemento Water Resistant. El tiempo de secado para la posterior aplicación de acabados es de 12 horas en paredes y de 48 horas en suelos. Una vez transcurrido este tiempo de secado, aplica los barnices de acabado. La primera capa a aplicar será nuestro producto Primer, diluido con un 20% de agua. Este producto aporta homogeneidad y sellado para la posterior aplicación de los productos Finish Forte o Finish Forte Plus. Aplica el primer con un rodillo de microfibra de pelo corto y utiliza la brocha para lugares más inaccesibles. Acuérdate de empapar bien el rodillo y escurrirlo para evitar que caigan gotas sobre la superficie. Aplica cubriendo toda la superficie sin dejar exceso de material. Limpia la brocha y el rodillo con agua para su posterior uso. Una vez transcurrido el tiempo de secado mínimo de 3 a 4 horas, comienza a aplicar las capas de acabados. Los sistemas Cementec pueden ser protegidos con 2 acabados diferentes, Forte y Forte Plus. En nuestro caso, utilizamos el Finish Forte. Para realizar la mezcla de este producto, utiliza una cubeta limpia y amplia. Vierte los 2 componentes en proporción 5:1, es decir, para 1 litro de componente A, 200 mililitros de componente B. Mezcla con una brocha o con una mezcladora de bajas revoluciones. Tras realizar la mezcla, espera a que desaparezcan las burbujas aparecidas. Aplica la mezcla usando el mismo procedimiento que para la aplicación del primer. El secado entre capas del Finish Forte será entre 4 a 6 horas. Y en el caso del Finish Forte Plus, el secado será entre 8 y 12 horas. Siguiendo los pasos que te hemos mostrado y respetando los procesos de aplicación de Cementec, puedes dar un nuevo concepto de decoración a tu vivienda, aportándole un aire más atractivo, más personal y elegante. Puedes solicitar nuestro dossier de productos y muestrario de colores para elegir el sistema y los acabados idóneos para tu proyecto.